Hola, nosotros somos el equipo número 3 de la materia química aplicada. Nosotros les venimos a exponer sobre la unidad de procesos tecnológicos. El tema es cristales líquidos. El equipo está conformado por Caballero Malo Gabriel, Ruiz Dionisio José Eliazar, González Juárez Mario Alberto, Sara Tebadillo Francisco de Jesús, Sánchez Martínez Paulina Mariel y San Agustín Jaramillo Eric Antonio. A continuación, los dejaré con mi compañero Gabriel. Buen día, yo hablaré acerca de la historia de los cristales líquidos. Pues bueno, la historia de los cristales líquidos trasciende en el año de 1888, cuando el botánico austríaco Friedrich Regnitzer, durante sus investigaciones, él descubrió que el benzonato de colesterilo, una sustancia sólida derivada del colesterol, formaba un líquido turbio cuando lo calentaba hasta su temperatura de fusión. En 1889, el físico alemán Otto Lehmann descubrió que en la fase opaca el benzonato de colesterol presentaba zonas de estructura molecular cristalina, así que los nombró cristales líquidos. Posteriormente, en 1904, la compañía Merck benefició a Lehmann las primeras sustancias que tenían propiedades de líquido cristalino. En los años 20 se establecieron cristales líquidos, neumáticos, esméticos y colestéricos. Sin embargo, en los años 30 hubo una pequeña pausa por parte de los científicos. El interés de los cristales decayó porque no encontraban posibles usos tecnológicos para estas sustancias. Esto solo duró 3 décadas, ya que en los años 60 volvió a surgir en el área de medicina, ayudando como al indicador de la temperatura, en termografía, cosas así, y después abriría paso a la moda y cosméticos. En 1968, Merck realiza una investigación, es en el tema de los líquidos en monitores para su aplicación técnica. Después, en 1976, la compañía comenzó a patentar mezclas de cristales líquidos. Fue así cuando en 1980 se desarrollan cosas como el VIP Display, entre otras cosas, pero sin saberlo, todas las bases de todas las matrices activadas en las pantallas planas LCD, conforme pasan los años, se les desarrolla un monitor LCD basado en la tecnología de alineación vertical VA en el año de 1997. En 2003, Merck ganó el premio alemán en un futuro por la tecnología de cristales líquidos que hizo posible las televisiones de pantalla plana. En 2008 se cumplieron 40 años desde que Merck creara un departamento científico para investigar los cristales líquidos y 100 años después que los empezó a apoyar. Ahora hablaremos acerca de los cristales líquidos. El término cristal se refiere a materiales que tienen esa clase de estructura ordenada, pero en un cristal líquido como en un líquido normal. La posición de las moléculas no es precisamente muy ordenada, así pues lo que esto hace diferente de un líquido ordinario es la forma alargada y delgada de sus moléculas. Aunque la posición de las moléculas sea aleatoria, su orientación puede ser alineada unas con otras en un patrón. Eso es lo que crea una estructura ordenada, como los sólidos. De un cristal líquido, los cristales líquidos son sustancias que comparten características de los líquidos y los sólidos en un líquido. Todas las moléculas abundantes de forma desordenada y sin posición fija. Por otra parte, en un sólido las moléculas se encuentran pegadas unas a otras de forma rígida, pero siguiendo algún patrón en el que se encuentran ordenadas. Según cómo se ordenan dichas moléculas, se puede clasificar 3 tipos de líquidos: neumáticos, esméticos y colestéricos. Bueno, eso sería todo por mi parte y los dejo con mi siguiente compañero. Buen día, mi nombre es José Eleazar Ruiz Dionisio. Voy a hablarles un poco sobre el estado de los cristales líquidos. Entendemos como cristal líquido, entendemos por dos partes: cristal líquido, cristal sólido, rígido, con sus moléculas un tanto fijas, un poquito, un poco difícil de modificar su estado.
su estructura más que nada. Al entender lo que es un líquido, entendemos fluidez, lo que sería algo que se puede moldear de acuerdo a su contorno, su contenedor. La mayoría de los materiales sólidos dan lugares a líquidos, dan lugar a líquidos isótropos directamente al fundirse. Sin embargo, en algunos casos se forman una o más fases intermedias, denominadas mesofases, donde el material tiene una estructura ordenada y al mismo tiempo una movilidad propia de un líquido. Los compuestos que tienen esta característica son denominados cristales líquidos o mesógenos. Los cristales líquidos son un tanto anístropos. Dada su ordenación, los materiales anístropos tienen propiedades que dependen de la dirección que se miden. La viscosidad de estos compuestos es menor la dirección paralela a las moléculas. Esas moléculas grandes y alargadas, necesitan menos energía para deslizarse un aspecto a las otras. Podemos entender un tanto de que al aumentar la temperatura de los cristales líquidos puede convertirse en un líquido como tal, pero al disminuir un tanto su temperatura se volverá un tipo rígido, sólido, muy poco manejable. Pero este mismo se puede encontrar en una misma fase intermedia entre esos dos, obteniendo las características de cada uno, teniendo tanto como fluidez o viscosidad o propiedades físicas y fijas de un tipo sólido. Nos abriría paso a lo que serían las características y propiedades de los cristales líquidos. Podemos observar un tanto en la imagen lo que sería un cristal. Un cristal entre medio, un cristal líquido y en la parte derecha un líquido como tal. Nos da fluidez. Anistropía, tanto cristal, lo que sería el sólido. Entonces, estas dos propiedades se juntan más que nada. Solamente entendemos como un líquido algo que pues no tiene una posición fija, tiene diferentes posiciones y por lo tanto un sólido tiene más moléculas que se encuentran pegadas unas a las otras de forma rígida, de forma que pues obvio tienen que seguir un patrón, más que nada. Dependería mucho de su temperatura, que al momento de ser un líquido tendría mayor movilidad y mayor manejabilidad en su estado, pero siendo un sólido tendrían más orden y un estado físico rígido y fijo más que nada. Dependería mucho de su temperatura, que al momento de ser un líquido tendría mayor movilidad y mayor manejabilidad en su estado, pero siendo un sólido tendrían más orden y un estado físico rígido y fijo más que nada. Uno de los parámetros utilizados para dar clasificación a los cristales líquidos es de acuerdo a su geometría molecular. En primera instancia podemos encontrar a los cristales líquidos calamíticos, donde la forma de sus moléculas es en forma de varilla, listón o elipsoide. En este tipo de cristales la relación diámetro-longitud es demasiado alta. Por otra parte, encontramos a los cristales líquidos discóticos, donde su propio nombre dice, la forma de las moléculas es en forma de disco. En este tipo de cristales, la relación diámetro-longitud es demasiado pequeña. Otro de los parámetros utilizados para dar clasificación a los cristales líquidos es de acuerdo a su origen. En esta clasificación tenemos a los cristales líquidos termotrópicos, donde la principal característica de estos es que se forman al calentar el sólido cristalino o enfriar el líquido isotrópico. En este tipo de cristales existen tres subclasificaciones o tres fases, donde podemos encontrar la fase nemántica. Esta es la fase más simplificada o más sencilla. En este tipo de cristales, que es la fase nemántica,
Las moléculas tienen orden de orientación, mas sin embargo no tienen orden en su posición. Otra fase que encontramos en los líquidos termotrópicos es la fase esmética. En esta fase los cristales líquidos se organizan en capas y aquí sí tienen un orden orientacional, disculpen. Por último tenemos la fase colestérica. Esta fase es una combinación entre la fase nemántica y la fase esmética. Debido a su estructura helicoidal, una de las capas de la fase esmética se incorporan en la fase nemántica. Es por eso que se dice que es como una combinación. En la fase colestérica, debido a su estructura, como lo mencioné, pueden exhibir fenómenos interesantes como la rotación óptica, la reflexión selectiva, y la polarización circular de dos colores. Otro tipo de cristales líquidos es los cristales líquidos liotrópicos, también llamados limesofases. Para poder definir este tipo de cristales, se puede decir que son mezclas de moléculas anfifílicas en un disolvente a una temperatura y concentración relativas ya determinadas. Los factores que impulsan a la formación de estas mesofases liotrópicas son la temperatura, la estructura de la molécula orgánica y la relación agua-anfilo. En estos cristales también existen fases, que es la fase laminar, la fase cúbica y la fase hexagonal. Sería todo. Buenas tardes, yo les explicaré las propiedades ópticas. Bueno, en el estudio microscópico de los cristales líquidos tenemos que los cristales líquidos tienen un eje óptico. Este puede variar dependiendo de su correlación orientacional. Un ejemplo, en la mesofase tipo colestérica, al someterla a una temperatura, su estructura helicoidal de los ejes de simetría de las moléculas de los planos contiguos varía el paso de hélice, la cual se puede comparar con la longitud de onda de las radiaciones visibles. Estos efectos de difracción de color o de luz son de distinta intensidad en cada ángulo de observación. Como les explicaba, los cristales líquidos tienen esa particularidad de tener un eje óptico, entonces ese va a ser el que nos va a producir todos estos efectos ópticos. En el ejemplo de un rayo de luz blanca incide sobre un cristal líquido formando un ángulo con el eje óptico, puede transformarse en luz de color al transmitirse a través del líquido, pues la velocidad de la luz en el fluido depende de la dirección de propagación respecto al eje óptico. Uso de los cristales líquidos. Bueno, una aplicación muy conocida es de los polaroides o polarizadores, que solo transmiten algunos de los rayos luminosos que inciden sobre ellos y que se usan ampliamente en la fotografía en colores o para fabricar lentes que protejan los ojos de la luz deslumbradora del sol, o sea, los lentes oscuros, y también es muy común usarlas en los displays de computadoras, pantallas planas, etc. Bueno, las propiedades eléctricas. Los cristales líquidos están formados por dipolos eléctricos elementales que están formados por cargas iguales y de signo opuesto, separados por una distancia. Y otra propiedad es que los cristales líquidos pueden tener luminiscencia y fotosensibilidad. Los primeros son materiales que pueden emitir un haz de luz al ser excitados con una corriente eléctrica, mientras que los segundos cambian sus propiedades por estímulos de la luz. Y bueno, el efecto Fredericks. El efecto Fredericks se explica cuando un campo eléctrico externo actúa sobre un cristal líquido con sus dipolos y sus moléculas y las hace girar de manera que su eje largo tiende a colocarse paralelamente al campo aplicado o en dirección perpendicular a él, dependiendo de qué momento dipolar de la molécula esté dirigido en la dirección de su propio eje largo o corto.
Por lo tanto, cuando tenemos un cristal líquido y le aplicamos un voltaje, sus moléculas se van a alinear con el campo eléctrico que se le induce. A mí me tocó el cristal líquido en el termómetro. Nosotros conocemos el termómetro de cristal líquido, que es como el que se muestra en la imagen, que es una tira larga, flexible, que por dentro tiene cristales líquidos, que esto le dará la función al termómetro. Entonces, el cristal líquido es termocrómico en el termómetro, ya que tiende a cambiar de color dependiendo de la temperatura en la que se encuentra. Estos cristales líquidos pasan por un proceso de microencapsulados que ofrecen una cierta protección para no perder sus propiedades. En un cristal líquido polestérico, las moléculas se encuentran en orden y esto dará una función a girar como si fuera una hélice, que dará una estructura helicodial, como lo tenemos en la imagen. A bajas temperaturas se encuentran los cristales líquidos en sólidos y cristalinos, que esto les dará un color negro. Les da este color porque las moléculas en la estructura están tan pegadas que no se reflejan ninguna luz. No hay un vacío en ellas donde la luz puede intervenir, por lo tanto da el color negro. ¿Qué pasa si nosotros colocamos el termómetro en una persona en la frente? Inmediatamente cambiará de color. Esto porque en la estructura helicodial las moléculas ya no estarán pegadas, empezarán a separarse como se muestran en la imagen. Al momento de estar separándose, podrá haber vacíos donde ahí refleje la luz y al momento de pasar la luz entre los vacíos, esta cambiará de color. Ahora les hablaré sobre cristal líquido en la calculadora. Sabemos que el cristal líquido en la calculadora es de tipo termotrópico en fase nemática, como lo mostramos en la imagen. En la otra imagen tenemos el cristal líquido en la calculadora. Bueno, se le conoce como un proceso de sándwich, ya que contiene dos polarizadores de luz plano, el polarizador vertical y el polarizador horizontal. Dos de tipo transparentes que actúan como electrodos positivo y negativo. Estos tendrán una pila. Esta pila será de bajo potencial. Después se encuentra el cristal líquido en medio de ellos. Más aparte, en el cristal líquido de lado y lado hay dos vidrios. En medio del cristal líquido está lo que es la fase nemática. ¿Qué pasa? La luz empieza por el polarizador vertical, pasa al electrodo positivo. Al llegar al cristal líquido, lo que va a hacer es que va a tender a girar en momento dipolar. ¿Por qué? Porque está la fase nemática. Es ahí donde va a girar y va a salir entrando al electrón negativo. Pasa al polarizador horizontal. Al llegar al espejo, la imagen no se ve resaltada. Entonces se confunde con el fondo. Y lo que hará es hacer el mismo proceso, pero inversamente, desde el polarizador horizontal hasta el polarizador vertical. Cuando se aplica un campo eléctrico, lo que va a hacer es que desde el polarizador vertical, que empieza la luz, ya no será transmitida por el polarizador horizontal. Es decir, en el cristal líquido ya no va a tender a girar, simplemente será en línea recta. Y lo que hace que al llegar al polarizador horizontal y al espejo, este va a aparecer en color negro. Hola compañeros, yo les voy a hablar de uno de estos elementos que ha revolucionado por completo nuestro mundo. Les hablo de las tan importantes pantallas LCD, las cuales podemos encontrar desde nuestros celulares, laptops y tablets. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver este elemento electrónico con la química? De hecho, les debo confesar que hasta yo ignoraba lo fundamental que fueron los estudios químicos para el desarrollo de esta tecnología. Así, empecemos por desglosar el significado de las siglas LCD. Estas provienen del inglés Liquid Crystal Display, que en español significan pantallas de cristal líquido, que es el elemento que ya se ha explicado anteriormente.
Ahora pasaremos a la química detrás de las pantallas LCD. Estas sustancias, los cristales líquidos, suelen estar constituidas por moléculas de una estructura larga y cilíndrica, con un eje longitudinal característico dado por un doble enlace y por anillos de benceno que hacen más rígidas las moléculas y grupos polares que permiten el desarrollo de interacciones dipolo a dipolo que generan que éstas sean capaces de alinearse en una misma dirección. Todas estas características tienen como consecuencia que dichas moléculas en fase líquida muestran un comportamiento similar al de las demás moléculas, es decir, que tengan un ordenamiento aleatorio. En función al tipo del ordenamiento de dichas moléculas, se muestra que se pueden dividir en tres grandes tipos: cristal líquido nemáticos, cristales líquidos esmécticos y cristal líquido colestérico. Ahora, hablemos cómo a partir de estas interesantes moléculas se desarrolló lo que supone uno de los mayores avances tecnológicos del siglo XX. Los cristales líquidos nemáticos poseen una propiedad óptica especial, pues son sustancias anisotrópicas, es decir, que sus propiedades ópticas dependen de la orientación relativa de las moléculas respecto al plano de la luz polarizada. A su vez, dicho ordenamiento de las moléculas responden a la aplicación de campos eléctricos. Estas propiedades ópticas y eléctricas son únicas en la base del funcionamiento de las pantallas LCD. En las pantallas LCD se hace un uso de un tipo de cristal líquido especial denominado neumático girado, que consiste en una capa delgada de dicho cristal líquido que se coloca entre dos placas de vidrio transparentes que se encuentran a una distancia de entre 5 a 20 micrómetros. La superficie interna de cada electrodo está recubierto por un compuesto conductor transparente como el óxido de indio o estaño. Gracias a esta colocación de las placas es posible obtener una orientación especial del cristal líquido superrotada, en la cual las moléculas adyacentes a la placa frontal adoptan una orientación vertical y las adyacentes a la placa trasera adoptan una orientación horizontal, es decir, una orientación de 90 grados respecto a las otras. Las moléculas intermedias adoptan la rotación específica que permite dicha orientación. Por último, el montaje se completa al colocar dos filtros ópticos, a los que les llaman polarizadores, que son adyacentes a la cara externa de ambas placas, y un reflector después del filtro trasero. La disposición de dichos filtros es tal que los ejes de la polarización son colocados de forma vertical en la placa frontal y horizontal en la placa trasera. Bueno, la tecnología LCD todavía tiene algunos inconvenientes. Tales son como su tiempo de respuesta, ya que suele tener tiempos de respuesta más lentos que sus correspondientes a las pantallas de plasma, en especial las pantallas viejas. El ángulo de visión, ya que tienden a tener un ángulo de visión limitado en relación a las pantallas de plasma. Esto reduce el número de personas que puede ver cómodamente la misma imagen, y así su durabilidad, ya que tienden a ser más frágiles. La pantalla puede ser específicamente vulnerable debido a la falta de un grueso cristal protector. Y algunas de sus ventajas son 60% menos consumo de potencia, hasta 50% menor peso, hasta 4 veces menor peso del necesario en un escritorio o imagen sin distorsiones en las esquinas, claridad de píxel, influencias magnéticas mínimas, no produce calor y no exige mayor esfuerzo de la vista al usuario. Finalmente, compañeros, podemos observar cómo gracias al descubrimiento de estas moléculas únicas en combinación de la genialidad de los científicos y los ingenieros electrónicos podemos gozar hoy en día de estos elementos electrónicos indispensables en nuestras vidas. Así llegamos a la conclusión buscada desde el inicio en este artículo. Estamos a punto de tener en el mercado cristales ultrarresistentes con coeficientes térmicos competitivos, transparentes u opacos a voluntad, incluso con la posibilidad de alterar su color. Si a ello añadimos que podrían incorporar pantallas inteligentes de información y convertirse en televisores u ordenadores. Y bueno, ¿quién nos puede dar más? Es aquí donde les digo que el futuro es de cristal. Gracias por su atención.